La bruja de Blair. En febrero de 1785, el antiguo pueblo de Blair, es decir que Maryland quedaba a 2 horas de Washington DC. En este lugar vivía una anciana un tanto misteriosa llamada Ellie Edward, la cual llegó a engañar a varios niños con el fin de sacarles sangre, y en este caso lo hizo con niños de esta ciudad. Los niños, cuando le pusieron la queja a sus papás, los papás tomaron medidas de una manera rápidamente brutal. Después de eso se hizo un pequeño juicio en el cual la acusaron de brujería, de prostitución y de ser católica, que para aquel entonces ser católica era como de las peores cosas que existían. A esta mujer la desterraron de Blair y lo que hicieron con ella fue atarla a una carretilla para después tirarla en medio de un bosque, así dejándola morir por los horribles fríos que hacía en aquel entonces, ya que el invierno ese año estaba bastante duro. Cuando los ciudadanos pensaron que la calma había llegado, solamente era un presagio del mal que iba a venir. En noviembre de 1786 fue el primer invierno en el cual desapareció la hija del gobernador y una semana después el gobernador. Es decir, que estas personas fueron las que acusaron y desterraron a Tim. Para el final del invierno ya la mitad de los niños habían desaparecido y de esta manera los demás habitantes quedaron asustados, por lo que abandonaron este pueblo. En enero de 1824 se fundó un nuevo pueblo llamado Burkittville. Los fundadores de este pueblo nunca supieron la historia que abarcaba el pueblo antiguo, o sea, Blair. Las cosas extrañas en este pueblo empezaron poco tiempo después de haber sido fundado. Por ejemplo, en agosto de 1825, varios vecinos dijeron haber visto en el río de Deltapi Est una mano de una mujer extremadamente pálida. Al ir a investigar a este lugar, la mano siempre desaparecía. Por lo que se dice, en este río, la mano aparentemente era de una niña de 10 años que había desaparecido hace poco, la cual no dejó rastro, llamada Eileen Tweedy. El cuerpo de la niña nunca llegó a ser recuperado, por lo cual se dio desaparecida y siempre quedó la espina de que el brazo de la niña podía haber sido el que había aparecido en el río. A continuación, el arroyo empezó a crear algo así como ramas que lo invadían y empezó como a dejar ser potable, aparte de que sus aguas se empezaron a tornar de otro color. En marzo de 1886, Robin Weaver era una niña de 8 años que se dio por desaparecida, por lo cual en ese momento varios equipos de seguridad y de protección fueron en busca de ella al bosque. La niña tiempo después volvió por sus propios méritos a su casa, pero ella volvió, más un equipo de los de protección, los cuales estaban investigando el caso de esta niña, fue desaparecido. Y un tiempo después, buscando los cuerpos de este grupo, se llegó a encontrar en una zona del bosque, pero aparentemente los cuerpos estaban atados entre pies y manos y estaban destripados. Aparte que los cuerpos se encontraron en Coffin Rock, en forma pentagonal, lo cual era bastante extraño. Entre noviembre de 1940 a marzo de 1941 empezaron a haber varias desapariciones, empezando por la de Emily Howland. En marzo de 1941, la intranquilidad de los habitantes de los lugareños de Burkittville se ve más perturbada cuando un ermitaño llamado Rustin Parr llega al pueblo, en concreto se encuentra en el supermercado y empieza a gritar: "Por fin he terminado, por fin he terminado". Tras interrogarle sin éxito, le indica a los policías que lo acompañen hasta su cabaña, la cual he de decir que quedaba bastante retirada del pueblo, ya que era una persona muy solitaria, prefería vivir alejado de las personas, ya que era más centrado en la naturaleza y en los animales. Tras llegar a la pequeña casa,
Se investiga y se encuentra detrás de la casa las 7 tumbas de 7 niños, los 7 niños que anteriormente había dicho que habían desaparecido en ese transcurso de tiempo. Al exhumar los cadáveres se indica que fue signo de violencia y que aparte de eso están destripados, como si hubieran sido signo de un ritual satánico. Park es acusado de los crímenes y en su defensa lo único que pudo decir fue que una voz de su cabeza, de aparentemente una anciana, es la que los indicaba hacer los crímenes de estos niños. Park es condenado a la horca y no solamente eso, sino que termina siendo ejecutado. Rustin no puede recordar exactamente cuándo, pero unos años antes empezó a ver una extraña figura, a veces por sus largas caminatas, pero otras veces en sus horas laborales también la solía ver por el bosque. Él siempre solía decirle a la figura esta, la solía llamar, le decía ven, ven, pero realmente esa figura siempre que intentaba llamarla, desaparecía. Dice y cuenta que aunque él nunca pudo ver su cara, llegó a apreciar de que era una mujer. Vestía ropas largas y negras, y aunque Rustin nunca llegó a sentir miedo, siempre le daba curiosidad por saber quién era esta persona. En invierno, Rustin empezó a oír voces en su cabeza, las cuales la primera vez pensó que eran parte del sueño, pero después empezó a oír las voces en horas de trabajo, las cuales empezó en ese momento a asustarse. Park dejó de ver esta figura, pero ahora era la voz en su cabeza. Aparentemente era una voz de una anciana, la cual a veces hablaba en lenguajes extraños y repetía continuamente a veces las palabras. Después de un año, Rustin empezó a perder la cabeza por oír tanto esta voz en su cabeza. Y esta voz empezó a ordenarle cosas, desde cosas bastante sencillas como dormir en el sótano durante un día, una semana, hasta las que llegó a hacer como matar a esos pobres niños. Entonces, en noviembre de 1940, fue cuando la voz le ordenó a este individuo que fuera al pueblo y raptara a los primeros niños que viera. Por alguna razón no se pudo resistir ni quería resistirse a lo que le ordenaba esta voz, así que lamentablemente tuvo que hacerlo. Rustin, cuando asesinó a los 7 niños, dejó uno libre, Kyle Brody. Kyle fue obligado a pararse en una esquina mientras Rustin ejecutaba estos asesinatos. Después de que el 7º niño fuera asesinado, Rustin despertó y pudo ver otra vez a esa figura negra. Obviamente no la pudo ver bien, pero él sabía quién era. Esta voz le habló y le dijo que su trabajo había terminado, pero que simplemente lo único que tenía que hacer era ir al pueblo y confesar lo que había hecho, para así poder dejarlo tranquilo. Rustin Park nunca volvió a ver ni a oír a esta mujer, a esta anciana. Al día siguiente, Park dejó en libertad a Kyle, y así es como aparentemente fue lo que pasó, y Rustin caminó despacio y llegó al pueblo. Sin ningún tipo de prisa llegó. Y ahí fue cuando dijo, he terminado, por fin he terminado. Parte de que no dije, pero cuando Park dejó a Kyle en libertad, los policías al llegar a la cabaña encontraron al pobre niño en la entrada y el niño aterrorizado no podía hablar. Es verdad, la voz sí paró de su mente. Rustin no sabía qué era, solamente sabía que era algún ente, algún fantasma. Él se arrepentía de todo lo que había hecho, pero al mismo tiempo estaba feliz porque esta voz ya no lo iba a perturbar más. Kyle Brody nunca más se llegó a recuperar. Este niño tuvo un gran trauma después de todo lo que vio y cuando fue creciendo, a través de que fue creciendo, fue pasando de manicomio en manicomio hasta 1971, el día de su muerte. El niño, Kyle, hizo acto de presencia en la muerte de Park. Y bueno, esta leyenda, esta historia concluye en que poco tiempo después se hizo el proyecto de Blair, la película, la cual dicen que puede estar un poco relacionada en ficción, pero ahora nos acabamos de dar cuenta de que no solamente es ficción, sino que de verdad
detrás de esta historia hay una leyenda. El proyecto de Blair fue inspirado en 4 estudiantes cinematográficos que fueron al pueblo de Blair para poder ir a investigar qué había pasado y sobre la leyenda. Pero lo único que pudieron conseguir fue también desaparecer. Estos muchachos desaparecieron y nunca más se volvió a encontrar de su rastro. Un tiempo después, un muchacho que iba por ahí encontró una cabaña, entró y encontró varias cintas. Las llevó a la policía y cuando las investigaron dieron a entender que estas cintas eran de los jóvenes. Las policías las investigaron y los padres de los jóvenes quisieron saber qué contenían los vídeos. Pero la policía nunca los dejó, solamente les facilitó uno. Un tiempo después de haber estado investigando, la policía cerró el caso porque dijo que las pruebas no eran contundentes y no se podía saber nada, ya que esas pruebas no les servían. Y así es como termina esta historia, como el proyecto de Blair es inspirado en toda la leyenda.